El día de hoy estamos continuando con la serie Dile no a la violencia familiar. Y si usted nos ha estado siguiendo, ha visto que esta se puede presentar de diferentes formas. El día de hoy vamos a ver que también puede darse a través de la envidia y el orgullo. Estamos en una situación en la que convivir 24 horas ha traído serios problemas a matrimonios, a familia e incluso entre hermanos. Si vemos las noticias, podemos ver que la situación en nuestro país se agrava día a día. Vemos mucha violencia que incluso ha llevado a la muerte, por sentimientos no controlados, por emociones que no son bien canalizadas y la falta de dominio propio en nuestras vidas. Pero sobre todo, el alejarse de Dios ha traído consecuencias tristes en cada vida que decidió dejar la sabiduría de Dios, dejándose llevar por su propia sabiduría, añadiendo tristeza y dolor a su vida, a su matrimonio y a su familia. Vamos a tener un tiempo de oración pidiendo a Dios que nos guíe en este tiempo y guíe todo entendimiento a su verdad. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias porque nos permites en esta noche entrar a tu presencia a través de Jesucristo. Señor, y al abrir tu palabra, oramos para que ella pueda hablar a nuestra necesidad, a cada corazón, a cada necesidad, a cada circunstancia. Y oramos para que nos des sabiduría, para que nos des entendimiento y denuedo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amado hermano, empiezo contándoles una historia. Había un águila que tenía envidia de otra que podía volar mucho mejor que ella. Un día el águila vio a un cazador con un arco y una flecha y le dijo: deseo que mates a esa águila volando en el aire. El cazador dijo que podía hacerlo, solo que necesitaba unas plumas para sus flechas. Así que el águila envidiosa sacó una de sus plumas de sus alas y el cazador lanzó la flecha, pero no pudo alcanzar la otra águila porque andaba volando demasiado alto. El águila sacó otra pluma y otra pluma y otra pluma hasta que había perdido tantas plumas que ella misma ya no pudo volar. Entonces el arquero tomó ventaja de la situación, dio media vuelta, agarró al águila y la mató. Aplicando la ilustración, amado hermano, si tú tienes envidia de otros, el que será más dañado por tus acciones serás tú mismo. Y eso lo vemos en la lectura bíblica de hoy. Vamos a ver a una familia, vamos a ver a hermanos que sucumbieron a la envidia y al orgullo. Y esta se encuentra en Números 12, del verso 1 al verso 2. Y dice así: mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Y ellos dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Y hermano, hay cosas que quiero resaltar en esta lectura para tener muy en cuenta. La murmuración, producto de la envidia y el orgullo, trajo problemas entre hermanos. Y lo otro es que el Señor los oyó. Hermano, tú puedes estar hablando tan bajito que piensas que nadie te oye. Pero este pasaje nos dice que Dios los oyó. Pues para Dios no hay nada oculto. Y la Biblia dice que Moisés era muy humilde. Otra versión dice que era el hombre más manso que había en la tierra. Es por eso que Dios tiene que intervenir, ya que quizás Moisés hubiera pasado por alto esta ofensa. Aunque Aarón y Miriam fueron instrumentos usados por Dios, algo en su corazón no estaba bien. Y el problema no se hizo esperar. Si lees detenidamente más adelante, en el pasaje verás qué sucede. Dos cosas. Miriam y Aarón cuestionaron el matrimonio de Moisés, pero en realidad eso fue un pretexto que ocultaba lo que realmente estaba molestándoles. Sintieron envidia, celos y también el orgullo escondido en el corazón de no tener la preponderancia en las cosas, y buscaban las fallas, el error, y cuando alguien quiere encontrar algo lo encuentra, o si no lo inventa, dice un dicho, aunque no sea verdad o la realidad. Lo cierto es que la envidia y el orgullo puede traer consecuencias en nuestras vidas, en nuestras familias también. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita, dice la palabra de Dios. Y dijeron ellos: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros?
¿Ves la conexión entre la mujer cusita y la queja de Miriam y Aarón? Es difícil verla, ¿verdad? No hay una conexión. Muchas veces la queja es realmente una pantalla de lo que en realidad hay en nuestro corazón. El problema no era realmente la esposa de Moisés. El problema era el papel protagónico de su hermano. La envidia y el orgullo de no tener el papel protagónico. Este era el problema en este momento, en esta familia. Había envidia entre hermanos. Y quizás hoy en día hemos visto tantos escenarios parecidos de envidia entre familias, entre hermanos. Aunque nos resulta difícil creer que hay envidia dentro de las familias, es real, hermanos, y sí lo hay. Y muchas veces esta envidia y orgullo puede llevar a la violencia familiar. La envidia tiene muchas oportunidades, hermanos. Las oportunidades para la envidia abundan. Quizás uno de los cónyuges gane más que otro, y esto conduce a la envidia por parte de uno y al orgullo por parte del otro cónyuge, porque sabe que gana más y quizás diga, bueno, ahora yo puedo tener el mando, ahora yo puedo tener el control, ya que genero más ingresos. O quizás sea un hermano que se compró un automóvil y los otros comienzan a tener envidia. Un éxito de un integrante en la familia, la compra de una casa o el reparto de una herencia. O que uno sea más consagrado al Señor. Quizás este fue el caso de nuestra lectura, ya que el tema aquí es que Moisés hablaba con el Señor cara a cara, mientras que Aarón y Miriam se proclamaban profetas. Vemos que el Señor tiene que intervenir, y cuando el Señor llama a los tres, el Señor les habló y le dijo, escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visión y les hablaría en sueños. Pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Oh, amado hermano, el desear algo que otros tienen es un pecado. Y la Biblia condena el pecado de la envidia. Pues esto va a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Hay prohibiciones y advertencias contra la envidia. La prohibición es, en principio, yo asumo que ustedes están de acuerdo conmigo en lo que dice la Biblia. No seas envidioso. Podríamos comenzar solamente con esto, pero aquí tengo 4 versos de la palabra de Dios que nos hablan con respecto a la envidia. El Salmos 37:1 dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Proverbios 23:17 va a decir, no envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre al Señor. También Gálatas 5:26 nos va a decir, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia uno de otros. Y 1 Pedro 2:2 va a decir, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Todos nos dicen, no seas envidioso. Estos cuatro versos nos dicen, no seas envidioso. Entonces ser envidioso no es bíblico. Ceder a la envidia va contra la voluntad de Dios. Y luego podríamos hablar acerca de las advertencias. Examinemos aquí un pasaje en Gálatas 5:21. Gálatas 5:21 va a decir, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5 es el pasaje que habla de los deseos de la carne y de los frutos del Espíritu. Y uno de los deseos de la carne es la envidia. La envidia y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la palabra.
Entonces aquí está la advertencia. Esto es un asunto muy serio, muy delicado delante de Dios. Hemos visto lo que es la envidia, hemos visto que la vida la condena y hemos visto que hay consecuencias negativas si tú te dejas llevar por la envidia. Ahora vamos a hablar de cómo luchar contra ella. Esta es la parte más seria y el Salmos 37 es donde comenzaremos. Este es un gran salmo para hablar de cómo luchar contra la envidia, porque comienza con el punto principal: no tengas envidia. El Salmo 37, 1 va a decir: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Luego, en los primeros 11 versículos puedo contar que hay 6 razones sólidas de por qué no ser envidioso. Cuando te despiertas por la mañana y sientes por dentro envidia hacia alguien en el trabajo, en tu familia, a un miembro de tu familia o a alguien más, y tú dices: esto no debe suceder, ¿qué puedo hacer? Aquí está lo que puedes hacer. Saca tu Biblia, arrodíllate en oración y comienza a leer. Busca los textos que te ayudan a vencer la envidia. Pero para hacerlo, deberás reflexionar antes que nada que la envidia es una forma de incredulidad. Porque crees que lo que alguien tiene y tú no, Dios no te lo dio a ti. Y al leer el verso 37, desde el verso 1 nos dice, desde el verso 3 nos dice lo que debemos hacer en su lugar. Esto es lo que opuesto a la envidia. Dice: en vez de envidiar, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. 4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Observa que esas cosas son lo que tú deberías poner en tus emociones en lugar de la envidia. Confianza, deleite en el Señor, encomendar tus caminos en el Señor. Y el verso 5 va a decir otra vez confianza. Entonces, la razón por la que escogí el Salmo 37 esta noche es porque nos enseña que la envidia es una incredulidad, o tiene sus raíces en la incredulidad. Y el opuesto a la incredulidad que vemos es la confianza, el deleite en Dios, poner tus cargas en el Señor. Entonces, espero que quede claro que cuando se está empezando a envidiar, cuando estemos empezando a ver a alguien y a sentir que alguien más tenga algo que nosotros no tenemos, y estemos empezando a perder nuestra paz y la tranquilidad en Dios debido a ello, el tema es la fe. El verso 4 va a decir: pon tu delicia en el Señor. Eso significa confía en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Ahora, es así que es una promesa asombrosa, porque la envidia usualmente surge cuando no tienes lo que el corazón desea. Ustedes verán a alguien que le pertenece a algo que ustedes desearían para sí, y ese será el deseo que falta en sus vidas. Si yo pongo mi delicia en el Señor y que Él me dará las peticiones de mi corazón, entonces voy a poner mi delicia y mi confianza en Él. La Biblia hace promesas asombrosas a las personas cuyo deleite es el Señor, cuyo deleite se encuentra en Dios y no en otras cosas o en otras personas. Hermano, pon tus deseos y tus planes en el Señor y el Señor los encaminará. Pon tus peticiones en las manos del Señor y Él los encaminará. Y recuerda, los planes y deseos del Señor son los mejores para nosotros, porque Él en su soberanía sabe qué es lo mejor para mí y para ti. Y si Él no nos da algo que deseamos, es porque eso nos haría daño, no nos haría bien. Eso que para otros puede ser bueno, para nosotros nos puede llevar a nuestra perdición. Y como tú y yo no vemos el futuro, pero Dios sí, en su soberanía, Él sabe que eso nos haría daño, por eso muchas veces no nos da. Y lo segundo es el orgullo. ¿Tanto daño puede hacer a la familia? Sí. El orgullo, amado hermano, es un pecado imperceptible.
al ver las condiciones del corazón, la envidia, los celos, el resentimiento, la ambición egoísta, el descontento, la raíz de todo esto es el orgullo. El orgullo les llevó a Aarón y a Miriam a pensar que ellos eran muy buenos también para tener la autoridad de hablar al pueblo y hacer las cosas que Dios encomendó a Moisés. Y esto los llevó a la falta de respeto por la autoridad asignada y ordenada por Dios, a criticar la autoridad. Y al atacarlo verbalmente, ellos estaban tratando de disminuir su liderazgo, su influencia. Dios habla mediante nosotros también, ella le dijo a Moisés. De nuevo vemos este proceso, esta tendencia que tenemos cuando queremos minimizar a otros. ¿Qué es lo que hacemos? Nos exaltamos a nosotros mismos para poder exaltarnos a nosotros mismos necesitamos minimizar a otros. ¿Hay alguna cualidad más engañosa? ¿Hay algún otro defecto más fácil de ver en los demás, pero más difícil de ver en nosotros mismos? Despreciamos su presencia en otros, pero defendemos su presencia en nosotros. Es el horrible defecto del orgullo. Uno de una serie de rasgos hacia los cuales Dios tiene una respuesta especial. La Biblia dice que Dios aborrece el orgullo. En Proverbios 6, del 16 al 17 dice, hay seis y hasta 7 cosas que el Señor detesta con todo el alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos que derraman sangre inocente. El orgullo es el pecado principal del cual muchos otros pecados brotan. Dios odia el orgullo porque rechaza su soberanía sobre nuestras vidas. Santiago 4:6 dice que Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando somos orgullosos, Dios se opone literalmente a nosotros. El orgullo fue el pecado que se cometió aún antes que Dios creara los cielos y la tierra. Las Escrituras nos dicen que Dios creó a los ángeles y que uno de ellos, llamado Lucifer, era bello y poderoso. Este ángel era tan poderoso que comenzó a considerarse a sí mismo más importante que Dios. Entonces, Lucifer ideó un arrogante plan. En Isaías 13:14 dice, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del monte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Es interesante que el primer pecado no fuera el ser poco piadoso, sino el de tratar de ser más piadoso que Dios. El deseo de Lucifer de elevarse por encima de la autoridad de Dios causó rebelión en el cielo. El orgullo, en primer lugar, es una actitud de independencia de Dios. En la Escritura es también sinónimo de burla, arrogancia, insensatez, maldad y crueldad. Se opone directamente a la disposición humilde, temerosa de Dios, sumisa, modesta, confiada y llena de fe, que es agradar a Dios. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice Dios en Proverbios 8:13. Y no es de extrañar. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Por qué Dios aborrece el orgullo? Porque el orgullo es un estado mental, o más esencialmente es una condición del corazón en la que una persona ha suplantado el gobierno de Dios en su vida con el gobierno de su propia voluntad. En lugar de depender enteramente de Dios como era el designio de Dios, él no depende de Dios, sino que un corazón orgulloso ahora se ve a sí mismo para decidir lo que es bueno y malo. Este fue exactamente el error de Aarón y Miriam. El juicio de Dios sobre el orgullo, amado hermano, debido a que el orgullo es en primer lugar un acto de traición contra Dios, un acto de rebelión contra Dios, debe ser castigado. De hecho, la Biblia a menudo describe a Dios ejerciendo castigo sobre los soberbios.
Un ejemplo es el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él puso su mirada altiva sobre sus logros y sufrió las devastadoras consecuencias. Él va a decir: ¿no es este mi gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Inmediatamente de que él dijo esto, fue reducido a un estado animal hasta que se humilló lo suficiente y reconoció a Dios como el Dios de los cielos. Esto está en Daniel 4. Hablando con la mente de Dios, el rey David escribió y dijo: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de los ojos altaneros y de corazón arrogante. Y Santiago declara que Dios actúa con un favor especial hacia los que son humildes, pero con feroz juicio contra los que son orgullosos. En Santiago 4:6 va a decir que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la persona orgullosa enfrenta la furia de la ira justa de Dios. ¿Hay esperanza para el orgulloso? Sí, hay esperanza para el orgulloso. El pecado del orgullo también se puede perdonar. Puede ser perdonado. Y puede ser perdonado por el humilde Salvador, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, dice la palabra que se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2. Dios se humilló a sí mismo haciéndose hombre, sufriendo la indignidad de la muerte, llevando el pecado de la humanidad. El humilde se sustituyó a sí mismo por los soberbios. Cristo se humilló a sí mismo, por eso pudo ser justamente exaltado. Por lo cual Dios también, dice la palabra, lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se humilló para que nosotros también pudiéramos ser exaltados. Pero nuestra exaltación requiere primero humildad. Llegar alto requiere ir hacia abajo primero. Humíllense en la presencia del Señor, dice Santiago, y Él los exaltará. La esperanza para el orgullo en la humanidad es la fe humilde en el humilde Salvador. Confiese su orgullo, confiese su pecado, reciba su perdón y viva para su gloria. Hay un dicho que dice: tu envidia es mi orgullo. Y en este caso no es así, porque la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Y Dios tuvo que intervenir. Él tuvo que intervenir ya que Moisés no lo hizo. Moisés es demasiado humilde como para afirmar su autoridad. Pero Dios llama a cuentas a los hermanos. Puede que ellos sean profetas, pero Dios no tiene profetas en la tierra como Moisés. Miriam carga con la mayor parte del castigo. Es expulsada del campamento con lepra durante una semana. No se sabe nada más de Miriam hasta su muerte en Números 20. Aarón pasa incluso a pecados más graves mientras Moisés está en el monte recibiendo los 10 mandamientos. Aarón fabrica un becerro de oro para que el pueblo lo adore. Aarón y Moisés morirían antes de entrar a la tierra prometida, pero al menos a Moisés se le permitiría verla. Hermano, la envidia y el orgullo es una forma de violencia y sobre todo un pecado ante Dios. Un pecado que tiene que ser visto con cuidado en nuestras vidas. Esta historia en el libro de Números nos deja muchas lecciones. Y podemos estar seguros que no solamente sean registrados como un evento histórico, lo cual es sin ninguna duda, pero también nos deja una lección a todos nosotros sobre la envidia y el orgullo. Hermanos, como conclusión, hagamos lo posible para que estos pecados de envidia y orgullo no puedan hacer daño a nuestras vidas, a nuestras familias. Pongamos nuestra vida bajo el control de Dios
y evitemos toda clase de violencia. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos, Señor, que nos ayudes a poder examinar mi corazón. Y como decía el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y Señor, ayúdanos a poder sacar de nuestro corazón toda envidia y todo orgullo, porque esto nos hace daño a nosotros. Y queremos entregar nuestra vida delante de tu presencia, para que tú nos ayudes, Señor, a vivir esa vida que tú deseas, esa vida plena en Cristo Jesús. Oh Señor, perdónanos, lávanos y límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.